9:07 aquí en Actualidad, 10:40, Roberto y Ricardo. Hoy estamos de fiesta aquí. Acabo de tener, pues nada, un programa de espectacular con las mejores analistas políticas del momento aquí en Actualidad. Y ahora tenemos un programa con dos grandes amigos, grandes hermanos que nos acompañan. Así que estamos de lujo en el día de hoy, mi querido Ricardo. Así es, Roberto. Efectivamente. Excelentes invitados. Efectivamente. Pues tenemos nada, por acá a Ramón Mestre, un querido amigo. Hablábamos hace solamente unos minutos de los años que llevamos trabajando juntos. Y de la labor de Ramón, yo no me canso de decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones, quiero repetirlo. Además de su labor como ustedes lo saben, como director de las páginas editoriales del Herald, que fue uno de los momentos más lúcidos, más claros, más brillantes de estas páginas editoriales, que ha tenido grandes directores. Ahí estuvo Carlos Alberto Montaner en un momento, estuvo Álvaro Vargas Llosa, o sea, ha tenido realmente figuras espectaculares en el pasado, dirigiendo estas páginas de opinión. Y también Ramón, cuando tenía las páginas de editoriales del Nuevo Herald, había que leerlo en serio. Además de eso, cuando yo empecé en Radio Martí, primero que todo me di cuenta de que uno de los mayores retos era tratar de lograr asemejarme al departamento de investigaciones que Ramón había creado en Radio Martí, que no ha tenido, mira que yo me gasté recursos, metí gente en ese departamento de investigaciones y nunca logró los méritos y la profundidad y la capacidad que tuvo cuando Ramón dirigió en Radio Martí el departamento de investigaciones de esa institución. Marcó una diferencia y todos nos veíamos siempre disminuidos cuando nos comparábamos lo que él había hecho y lo que había logrado en esa época. Gracias, no, es verdad, tú sabes que yo no sabía. Y tenemos también a alguien que ha aportado muchísimo a la cultura, a la discusión del tema cubano, lo ha hecho todos los jueves con una perseverancia tremenda, lo ha hecho con una altura, con una elegancia que marca una diferencia. Julio Chilin, querido amigo, gracias por acompañarnos. Encantado de estar con este equipo gigante. Así, agarra el batuteador, mi querido amigo. ¿Por dónde empezamos? ¿En primera o en tercera? Empezamos en tercera. Julio quiere hablar del postmodernismo y básicamente cómo es para explicar qué estamos en estos momentos. En muchas ocasiones tratamos de explicar los fenómenos sociales solamente a través de la cuestión de anecdótica, sin entender que somos productos de una serie de eventos que nos han antecedido y que marcan no solamente de la manera que nosotros conducimos, sino de la manera que nosotros pensamos. Nosotros creemos que nosotros hemos llegado a conclusiones producto de nada, de la casualidad o de que mamá me dio cuando yo era niño o que yo me crié en Marianao. Es mucho más que eso. Hay corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento que se van creando precisamente en lugares donde nosotros muchos no tenemos acceso, no solamente en la academia, sino también en muchos otros lugares, y que nos influyen y casi determinan la manera que nosotros pensamos y nos conducimos. Durante una gran época, pues básicamente estuvimos informados por la Ilustración después viene el modernismo, y el modernismo se informa de la Ilustración, que era básicamente donde podíamos tener la certitud de lo que conocíamos, y no solamente eso, sino que también veíamos de que las instituciones que se iban creando producto de eso tendían hacia el progreso y hacia levantarnos a todos a un progreso que era alcanzable. Eso lo sustituye después de la Segunda Guerra Mundial, esta corriente filosófica, o básicamente algunos creen que es mucho menos que una corriente filosófica, es una actitud ante la vida, una apreciación artística, cultural, pero de todas maneras determina nuestro pensamiento, que es el posmodernismo. Ya está siendo superado en muchas cosas, pero sin lugar a duda el posmodernismo ha marcado los últimos 40 años de vida pública en los Estados Unidos. Y el posmodernismo, entre otras cosas, destruye básicamente los cimientos que el modernismo crea sobre la Ilustración, y nos dice de que casi es imposible conocer la verdad, que lo único que podemos tener es una impresión de la verdad. Y además se pone en duda la ciencia y eleva la demagogia y el populismo a niveles de alta política. Ese es el tema. Yo creo que, Julio, quisiera que tú comenzaras por ahí, y si lo expliqué mal, por favor, explícalo tú mejor que yo. No. Has dado una explicación formidable de un tema que a veces las personas, viven dentro de una realidad y no se dan cuenta la realidad en que vive. Concuerdo que creo que está, que será superado, pero se han unido, para formar la tormenta perfecta, muchos factores que yo creo que van en detrimento
de la humanidad. Hay que mencionar que el posmodernismo, o sea, está sustentado ideológicamente por un grupo de marxistas, o sea, que tuvieron cierta diferencia con Marx en ver que el motor que movía a la sociedad no era la economía, sino era la cultura. Y basado en ese pensamiento vieron la cultura como el vehículo para promover el marxismo. De eso es lo que se considera hoy el marxismo cultural. Entonces, esa realidad busca, por ejemplo, para cambiar la noción de lucha de clases a la clase proletariada antigua dentro del dogmatismo del marxismo, pues ahora se convierte cualquiera que está, lo consideran desprovisto, o sea, desprovisto dentro de los marcos que está definiendo esta élite. El relativismo es la gasolina que mantiene esta maquinaria vigente. Y el gran peligro de eso es que sin un esquema de valores no podemos avanzar. O sea, primeramente el sistema democrático como sistema político no puede existir si está divorciado de un modelo de valores. Porque si no, pues entonces si es simplemente la voluntad de la mayoría, pues entonces podemos cometer cualquier cosa. Perdón, rectifícame, Ramón, porque tú sí tienes, o sea, un doctorado en filosofía. El posmodernismo básicamente no es la voluntad de la minoría, al contrario, es la interpretación del individuo producto de la percepción de la realidad. Es la manipulación de una élite. Claro, pero es que tiene varias corrientes. Ustedes han señalado, yo creo que la esencia de esta actitud, porque no solo es un movimiento estructurado de forma coherente, entre ellos, entre Derrida o Lyotard o el americano Jameson, hay posturas que pueden inclusive chocar. Pero en general, como ustedes han señalado, es una reacción ante lo que todos consideramos los preceptos y los valores del siglo de las luces, de la ilustración europea occidental, que yo sé que ha caído en desuso, que por supuesto que es el producto de blancos hombres privilegiados que tenían como propósito imponer ideas deshumanizantes y que por tanto es algo contingente, es una palabra. Depende de la estructura de poder en un momento determinado. No hay verdades universales, no hay objetividad, no hay una realidad, no existe un objetivo de investigación para las ciencias más exactas. Todos son creaciones, estructuras inventadas por el poder. Por tanto, nadie puede decir que X es veraz y Y es falso, porque eso va a depender del contexto, de los intereses del grupo que exponen o enuncian las verdades. Y por supuesto, el posmodernismo, visto así, que para mí ha tenido una influencia nefasta, no solo en el estudio de la literatura, de la lengua, porque empieza también como una epistemología para deshumanizar, es la palabra, el sujeto en la obra literaria. No hay un autor, no hay un yo, sino un informe amasijo de seres incorpóreos creados por los intereses de la sociedad en la que se crea esa obra literaria. Pero vemos también la nefasta influencia del posmodernismo, por ejemplo, en esta idea de que existe la noticia falsa, de la posverdad, que desgraciadamente utiliza la derecha y la izquierda. Esto, como decía Julio, efectivamente proviene más bien de una izquierda con antecedentes marxistas, y el marxismo con todas sus variedades, sobre todo en Francia, donde tenemos un tipo como Althusser, que casi no se, yo por lo menos no lo puedo entender, pero bueno, tenía sus discípulos, o Gramsci, que también es el gran santo patrón de esta modalidad, porque Gramsci, a diferencia de otros marxistas, se ocupaba más de la cultura. Básicamente, y esto quizá lo que estoy diciendo sea una barbaridad, pero a mí me parece que el primer presidente posmodernista es Trump. Bueno, el que ha de cierta forma enunciado no todos, pero muchos de las posturas, porque todavía, o sea, hasta Obama y Bush, por supuesto, y Bush padre mucho más, y aún Clinton, estaban informados por el modernismo y la ilustración. O sea, creían que había verdad absoluta
creían de que se podía llegar a la verdad a través de la ciencia. En el caso de Trump no todo, pero como acaba de decir, o sea, Ramón, el posmodernismo, pues básicamente como parte de la interpretación de que el individuo hace de su realidad, es muy difícil meterlo realmente como otras propuestas en un saco y meter todo ahí adentro. Pero el primer presidente posmodernista, o por lo menos con tendencia posmodernista, es Trump, a mi juicio. Mira, yo creo que el ser humano, desde que tomó conciencia que es diferente, digamos, a las lagartijas, está en una búsqueda, tanto como individuo, si es una persona cuerda, si es una persona normal, como parte de una masa de buscar definiciones a su existencia, a lo que significa la vida. Esta cosa que llamamos el posmodernismo, que pone en tela de juicio la verdad absoluta, yo creo que es una suerte de perversión. Yo creo que es evidente a la persona común que tiene que haber verdades universales, aplastantes, verdades que no se pueden desafiar. Si no fuera porque el ser humano como especie está obligado a cuidar de sus retoños, de los niños, ¿no? Si todas las madres fueran negligentes, todos los padres abandonaran a sus hijos, no existiríamos. Yo no sé si eso le pasó a los dinosaurios. A lo mejor eran seres que no tenían principios, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha existido algún tipo de corriente de pensamiento, algún tipo de ideología, incluso probablemente religiones que plantean eso de que nada es mentira. Lo dice en Cambaleche, dice, pero nada es mentira, nada es verdad. Yo creo que en ese tango se denuncia lo que es el posmodernismo, ¿no? Y el escepticismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Y yo creo que hay valores universales en todo, en la literatura, en la música, en la vida. Yo creo que estamos viviendo un momento en que sí parece que cualquier persona, por ejemplo, la música moderna, cualquier tipo que ponga, rime 4 o 5 palabras y sin voz. No le pides que rime, eso es. Sí, y hable, por ejemplo, de golpear a las mujeres. Sí. Golpear a las mujeres. En lo peor del reggaetón y el rap te dicen abusar de las mujeres. No, eso es música. Cualquier persona iletrada con faltas de ortografía, atroces, se cree que no, porque tiene Twitter. Porque tiene Facebook, es un gran no le hizo falta ir a la escuela, a leer a los grandes pensadores, porque le salió ahí en Twitter, ¿no? Y lo vio escrito, mira. Ya eso. Ya Pero eso. quiero leer, antes de pasar a la publicidad, quiero leer algunas de las características para beneficio de los radioescuchas del posmodernismo. Y ustedes dirán, pues nada, si le viene bien el sabio, que se lo ponga, ¿no? Se renuncia a las utopías, o sea, se renuncia a los sueños y a la idea de progreso en conjunto, que eso es muy importante en el modernismo y también en la ilustración. O sea, de que lo mejor siempre estaba por llegar. El posmodernismo siempre nos está, pues, básicamente profetizando que todo está mal. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. Por eso te decía, el individualismo en su última expresión. Se predica supuestos límites de la ciencia. La ciencia no es capaz de explicar absolutamente nada. Tanto que, o sea, en generación de conocimiento como acumulativo o de la validez universal. Se produce un cambio en el orden económico. Desaparecen las grandes figuras y surgen los ídolos, los ídolos que duran hasta que surja algo más novedoso y atractivo. Los medios masivos, la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. Deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que puede producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen.
Hay una excesiva emisión de información contradictoria a través de todos los medios de comunicación. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad. Lo que se expresa en el hecho de lo que no aparece por un medio de comunicación simplemente no existe para la sociedad. Solamente existe como verdad lo que un medio en un momento determinado y un medio en particular puede terminar transmitiendo. Se pierde la intimidad. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia, convirtiéndola en mero entretenimiento. La información como entretenimiento. Se demoniza la política, se desmistifica a los líderes y se cuestionan las grandes religiones. Eso a grandes pasos, y eso no es lo que estamos viviendo hoy en día. 9:34, aquí en Actualidad 10:40. La pregunta que habíamos dejado en el aire, que estaba, yo tuve que salir un momentico porque cuando entro estaba discusión de si Trump es el primer presidente postmodernista. Yo creo que sí, yo creo que realmente sí en él darse cuenta, porque no creo que tenga esa información, ni muchas otras que necesita, pues llena el perfil del postmodernismo de una manera tremenda. Mira, y realmente a veces en la cabina, cuando están los comerciales, si el programa continuara sería formidable. Pero no concuerdo con esa idea, te voy a decir por qué. Primero, el postmodernismo cuando cuestiona, o sea, es un oxímoron. O sea, yo creo que rechaza. Sí, pero lo rechaza no porque, por las razones que parecerían obvias. Lo rechaza porque parte de un elitismo que en el fondo sí creen que tienen ellos la razón. O sea, es contradictorio porque ellos no parten desde una postura de dejarlo abierto para todas las tendencias, porque van a bloquear cualquier liberal, por ejemplo, van a cuestionar y poner en tela de juicio. Lo que te ponen en tela de juicio es la razón, no al liberal por su ideología, sino la manera de poder llegar a la información. Mira. O sea, el principio del postmodernismo, si yo lo entiendo, y déjame saber, Ramón, es que básicamente, y repito esto, lo importante no son los hechos, lo importante no es la realidad. Lo importante es la interpretación tuya de tu realidad, porque tú no puedes alcanzar la realidad a través de los métodos tradicionales que utilizaba la ilustración o el modernismo. Pero es que eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo, de nuevo, sustentado por el Colegio de Frankfurt principalmente, que abrazó lo de Gramsci, pero que en efecto utilizaron la cultura y determinadas otras cosas para redefinir, para querer redefinir la realidad. ¿Por qué Trump no es? Te voy a decir. Porque mira, la antítesis del postmodernismo, yo en mi apreciación te diría que ni siquiera es el modernismo, sino es la época medieval con su apego a determinados apego a factores trascendentales. Determinado apego a la tradición. Recuerda que el postmodernismo dice que la tradición es barrera. Olvídate de la tradición, olvídate de lo que te han enseñado, nada sirve. La época de medieval es todo lo contrario. Entonces yo creo que el movimiento hacia eso, y Trump podrá reunir ciertas características del postmodernismo, pero Trump es un retorno a que pertenecemos a algo. Es un retorno a tradición, es un retorno al rescate de ciertos valores y principios. Pero no entiendo cómo manifiesta ese retorno a las tradiciones cuando básicamente lo que se ha dado... La defensa de la nación es un distanciamiento del postmodernismo que no argumenta totalmente en contra del principio de una nación. En el sentido económico, el nacionalismo económico, la idea de que lo que lo vale no es tan solo, más allá de que él lo vende como que esto es bueno para la economía, sino que la pérdida de una fábrica en un pueblo de Ohio, no solo hay que mirar los radares económicos, sino el impacto que tiene en la sociedad. Bueno, pero en ese sentido, si vamos al análisis granular, por ejemplo, no psicológico, sino filosófico. El individuo te dice, en estos días, lo podemos citar, que la razón que le estén poniendo aranceles, amigos, aliados de Estados Unidos, es que esos aranceles avanzan, defienden la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí estás, a mi juicio, deformando completamente lo que compone la seguridad nacional. Estás utilizando un concepto que nada tiene que ver con lo que tú estás enunciando para justificarlo. Cuando habla de
Pero te acero y aluminio, lo que te refieres. Estamos con respecto a Canadá y la Unión Europea. Tú puedes decir, quiero imponer los aranceles para beneficiar entidades manufactureras en Estados Unidos. Sí, no, a los obreros en Pittsburgh. Y el primer ministro de Canadá, con el cual yo necesariamente simpatizo, le pregunto, ¿seguridad nacional? Lo que estoy preguntando yo, dice, no se olviden que ustedes nos quemaron la Casa Blanca en el 1812. Otra mentira, Canadá en ese momento no existía, formaba parte del Imperio Británico. Canadá existió muchos años después. Bueno, el caso es que utilizar medias verdades, falsedades, improvisaciones, no quiere decir que él sea consciente. Yo no creo que Trump esté diciendo, bueno, Derrida plantea y desarrolla este argumento, por tanto, o Lyotard, que está más cerca. A Trump en el sentido de que es el teórico del espectáculo. Todo es espectáculo. Todo es la televisión de la realidad. Yo creo que hay mucho que tiene el presidente, de ese protagonista de un programa de televisión en el que lo que tiene que hacer es vender cierta imagen, ciertos espectáculos para alcanzar un rating, un índice de audiencia adecuado. Pero en cuanto al modo de operar en el sentido político, yo creo que este presidente hay que entenderlo porque él te habla muchas veces con una intención tridimensional. O sea, no solo es el impacto directo, sino las consecuencias, y esto es parte de la negociación en el mundo comercial. Por ejemplo, China ahora de pronto ha acordado que está dispuesto a comprar más productos estadounidenses con tal de que no le pongan los aranceles. Eso es solo un ejemplo. No, pero estamos hablando de la justificación. Sí, en el caso de los amigos. Pero donde voy con esto es que muchas veces el mensaje, y la postura busca y sabe que eso no es lo que va a lograr, pero que busca una intención de segunda relación. Yo creo que lo que estamos hablando es Trump antisistema, sí. Es el posmodernismo antisistema, sí. Bannon es la expresión mayor precisamente del posmodernismo que en estos momentos sacude tanto la izquierda como la derecha. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Cuando tú dices de la defensa de la nación, es la defensa de la nación, como acaba de decir Ramón, yo creo que bastante claro, es que la defensa de la nación tal y como él la interpreta, pero no como la nación se ha identificado a través de la historia. Trump identifica a la nación a través de una serie de percepciones, ni siquiera de valores, porque es que con todo respeto él no tiene valores porque no está informado. Él no tiene el conocimiento para informarse de sus valores a través de la razón, sino a través de la emoción y de lo que él cree que es bueno o es malo. Y eso es posmodernismo a punto, ahí no hay tutía, o sea, para él no importa la realidad, él crea la realidad continuamente y eso es posmodernismo a punto. Y la realidad es si la realidad no la podemos conocer todos de la misma manera, eso es posmodernismo. La idea de que hay una realidad consensual que incluye el valor del lenguaje, para mí es importantísimo. El discurso, que cuando dices seguridad nacional, cuando dices espiar, por ejemplo, la controversia relacionada con el supuesto espionaje del FBI contra su campaña, que ha sido desmentido. Claro, tú puedes decir, desmentido, ¿no? Porque la idea de verdad y mentira son totalmente relativas. Y para mí, efectivamente, me estaban espiando. Mentira, no lo acepto, no acepto. Ese uso del lenguaje imposibilita la comunicación. Eso es posmodernismo. Y es una actitud que yo creo que está más presente en los medios de comunicación y en el mundo del espectáculo. Lo otro no viene de la academia, no viene de Derrida ni de Jameson, viene de los que han puesto en práctica, inclusive sin darse cuenta de lo que anuncia Lyotard. La sociedad del espectáculo, la figura célebre, son los individuos que tenemos que respetar. Aquí despierta mucho más atención el hecho de que Trump se está reuniendo con una de las Kardashian. Exacto. Que con el primer ministro de Japón o con el... Bueno, la idea de que un presidente estadounidense, Obama, se reúne en el patio de la Casa Blanca con Ramiro Valdés. Bueno, el individuo que recibió Trump la semana pasada con esa actitud despreciante y amable era peor que Ramiro Valdés en muchos sentidos. Y sin embargo, ¿quiénes son los que han sido los cortesanos de las Kardashian? No fue Hillary Clinton la que... O Bill Clinton, o sea, pero es precisamente... Ella forma parte del mismo mundo. Claro.
o el presidente Obama. O Sí, sea, pero Clinton tenía, sí, yo sé, pero Clinton tenía una formación, y no es porque fuera Clinton, Obama tiene una formación, Bush tenía una información que, mi querido amigo, estaban informados básicamente por el modernismo y la ilustración. O sea, como acaba de decir Ramón, tú le planteas a Trump realmente, o sea, de dónde saca él sus cosas, y las saca del bolsillo. O sea, Clinton era un tipo, Clinton era un tipo igual que Bush 43, preparado en serio. Pero yo creo que los líderes políticos tienen sobre todo en democracia, recalco eso, sobre todo en democracia, que la democracia depende, las dictaduras pueden hacer lo que les da la gana, Stalin hacía lo que le daba la gana, Stalin no tenía por qué preocuparse de lo que pensara un ama de casa en Leningrado, como se llamaba entonces, o un chofer de taxi, o un profesor universitario en Moscú. Hacía lo que le daba la gana y lo estuvo haciendo hasta el final de sus días. Pero en democracia, el líder tiene la obligación de actuar de forma transparente, de hacerse de información, de tener sed de cultura, ¿no? Eso lo dijo Sócrates. Aquí hemos hablado de Ramón es doctor en filosofía, Julio es un politólogo y Roberto es una periodista. Y tú y yo somos periodistas, quiere decir que hablamos de todo sin saber nada. Y hablamos de Derrida, que es un filósofo francés que a mí me fascina, pero que no entiendo. Ramón sí lo entiende. Ramón me dice que no lo entiende, pero sí lo entiende. Ramón sí lo entiende. Pero lo decía Sócrates, que es más o menos el que yo entiendo, el más básico, es el modelo básico, de que tenemos que cultivar el alma y cultivar el intelecto. Para mí, si no es la misma cosa, básicamente son hermanas siameses, ¿no? Y entonces yo creo que en la sociedad en general, y sí tengo que decirlo, se refleja en el uso del idioma del presidente, que es limitado, incluso hay twitters con falta de ortografía, me parece eso atroz. A mí, yo vivo como soy un producto de eso semibilingüe, yo vivo aterrorizado de lo mal que hablo el español y lo mal que hablo el inglés. Pero yo creo que la crítica a eso ha existido siempre, lo hizo Shakespeare. Me vino a la cabeza, Roberto, el otro día vi una reedición de Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet, un personaje en una de las obras cumbres de Shakespeare, le dice a Rosencrantz, están hablando de qué cosa es verdad, qué cosa es mentira. Y entonces, en tono de burla, Hamlet le dice, why then, 'tis none to you, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Esto se burla de que todo, mira, sí hay verdades universales. Claro. Una de las verdades universales es que el liderazgo de un país, sobre todo democrático, tiene que ser ilustrado, lo más ilustrado posible. En el caso de Clinton, indudablemente Clinton es un hombre muy, muy inteligente, estudió en Cambridge, en Oxford, en otros lugares, en Yale, en Georgetown, etcétera, etcétera. También padece de un divorcio con la realidad y de una interpretación a su manera de la verdad. Le acaban de preguntar sobre el movimiento Me Too, Claro, y el hombre sigue diciendo, no, yo no tengo por qué quejarme, yo no tengo por qué seguir disculpándome de algo que ocurrió hace 20 años. Esto no son citas literales, el caso de Mónica Lewinsky, y yo creo que sí es una verdad, y para mí lo es. Yo no soy una persona. La pregunta es: un presidente se revuelque. Oye, para mí es una verdad universal que hay que rechazar que un presidente de Estados Unidos se revuelque debajo del buró donde se sentaba Lincoln y firmó la emancipación de los esclavos. Eso es universal. Julio Chile, y después Ramón. No, Julio, mira, más allá de que, mira, yo creo que los críticos del presidente a veces pecan de exceso y que sí hay gente que sufre del Trump derangement syndrome, a favor y en contra, ¿no?
Y mira, la economía le va bien, lo muestran las estadísticas. A lo mejor el presidente le va muy bien en estas negociaciones con el coreano del norte. Quizás a lo mejor funciona esto de las tarifas, yo no sé, pero ¿tú no crees que es mejor que el presidente tenga como un porte así como Lincoln? Todos recordamos a Lincoln, el bellísimo discurso de Gettysburg. El presidente no es el maestro de la palabra. Bueno, pero sin duda, Y este lo es. de sustancia, No, pero te pregunto. yo he expresado que en cuanto al estilo, deja mucho que desear por lo menos a mi patrón de protocolo ahora. Pero el primero, y no lo quiero desviar del tema del posmodernismo, pero en cuanto a cometer errores, hubo un presidente que dijo que había 51 estados, que Hawái estaba en Asia, y ese era Barack Obama. De manera de que errores de ese tipo lo cometen, me parece más serio decir que Hawái, más que él vivió en Hawái, que Hawái estaba en Asia cuando está en Norteamérica, y que hay 51 estados cuando hay 50. O sea, eso me parece más serio que una falta de ortografía. Pero yo creo que y al final podemos tener interpretaciones. Si el presidente Trump es comunista, no, yo no lo comparto. Pero yo sí lo que creo que lo importante es la lectura que se le da al posmodernismo. O sea, el posmodernismo, el relativismo que promueve, no es porque está abierto a todas consideraciones, para nada. El posmodernismo es conspirativo, sustentado por el marxismo cultural para promover una visión que es anti-occidente, anti-trascendental, anti-judeo-cristiana. Eso es el enfoque de su guerra. Es una guerra, o sea, es un guión que tiene su propósito político, que utiliza la cultura, ha invadido la literatura. O sea, ese ataque contra Shakespeare es un ataque contra los valores occidentales, es un ataque contra el pasado, es un ataque contra los principios metafísicos. Entonces, no es como que está abierto a toda consideración, sino en esa aparente apertura es su guerra contra cosas que han hecho el mundo grande, principalmente valores judeo-cristianos. Yo creo que en el caso de algunos teóricos, y menciona a Lyotard, porque el individuo está comentando realmente sobre lo que llama la sociedad del espectáculo, que realmente no es producto de una conjura, ni un programa ideológico, sino de una serie de fuerzas que incluye, por supuesto, el capitalismo complejo y sofisticado de finales del siglo pasado, la sociedad del espectáculo, los hábitos de que Vargas Llosa ahora sacó otro el libro libro con el espectáculo, claro, y Lyotard está reflejando eso cuando dice, cuando habla de los elementos que acaba de escribir, algunos de los elementos que acaba de describir Roberto. De cierta forma, todos los presidentes de los últimos 20 años, 25 años son posmodernistas, en el sentido de que utilizan la sociedad del espectáculo y la política concebida como una forma de entretenimiento. Yo creo que hay una excepción, que Roberto la menciona mucho. Yo creo que Dice el último año el primer presidente Bush. Yo sé, no lo incluía en los últimos 20 años. El Papa. Clinton 1. Reagan no lo era tampoco. No, A pesar de que venía del espectáculo, Reagan no era. Yo creo que ahí empieza también ahí, pero la idea de que la política, de que la sustancia de lo que debe ser lo programático, lo debatible, no es más que un juego de imágenes, de consignas, ahora de memes, que se utilizan en internet. Yo creo se ha convertido en un infames. Infame, por supuesto, pero se convierten, igual que las 100 palabras de Twitter, en lo que antes sería la exposición de un argumento, de un ensayo, de un discurso al cual tú le puedes rebatir. Pero ¿cómo se rebate una salvajada enunciada en 100 palabras? O una consigna. No queda, queda otro remedio que. Pero eso es otra cosa. O sea, ya lo que estamos hablando. Eso forma parte del posmodernismo, tal y como. Porque cuando tú insistes en las características marxistas del posmodernismo, pues yo no las veo. Al contrario, yo creo que el posmodernismo viene a decir el marxismo también es básicamente producto de la ilustración, producto de toda esta corriente de pensamiento que está informada por esta serie de gente blanca que viene de Europa, que nos quiere imponer un modelo a través del poder.
yo no veo esa el colegio de corriente. Frankfurt es el arquitecto del postmodernismo. Julio, déjame Y el decirte, colegio de Frankfurt Es que yo no veo el posmodernismo. Sí, pero bueno. Yo tampoco lo entiendo de que haya, que el posmodernismo es un ajiaco, que realmente es muy, porque cuando tú dices, el posmodernismo es una escuela, yo no veo que el posmodernismo sea una escuela de pensamiento y que venga específicamente de una escuela con nombre y apellido. Yo no lo veo, tú eres el doctor de filosofía. Yo no lo veo así. yo no lo veo. Adorno, Horkheimer, Marcuse eran muy dogmáticos. Ujú. Hacían Exacto. planteamientos Total. apolíticos. Exactamente. La verdad. Y eso Pero es eso el posmodernismo. pero es que ese- Mira, una buena definición. El posmodernismo dice, no, estos son, como decía, unos judíos blancos de Exacto. Centro Europa Pero que se creen la como- teoría crítica del colegio de Frankfurt, en efecto, es la esencia del posmodernismo. Esa crítica que cree si hay un absolutismo detrás de esa propuesta que quiere aumentar el relativismo para desarmar de valores que llevan un modernista muchos por siglos. los cuatro costados, Putin. Y que ahora mucha gente, y mucha gente inteligente, y mucha gente que ha sufrido bajo el comunismo, y mucha gente que sabe lo que representa un coronel de la KGB, un represor, te dice que no, que Putin es el gran defensor de los valores occidentales. Y que no hay por qué decirle dictador, que Efectivamente. Y entre eso mucha gente que se va a ver. Mira, no, cuando tú niegas la verdad, cuando tú dices yo no puedo llegar a conocer la verdad, eso es posmodernismo. Pero- Cuando tú la razón no te utilizas. Pero cuando Trump tú- no ha dicho eso, Robert. ¿Cómo que no? Trump aborda una verdad como él la percibe. Pero ese es posmodernismo. No, es que no te das cuenta, mi querido amigo. Hay subjetividad. Esa subjetividad. No, eso es lo que plantea un posmodernismo. El posmodernismo, claro, pero Claro, Trump, cuando él niega que la Trump- ciencia, cuando él niega que la ciencia es capaz de explicar fenómenos como el cambio climático, fenómenos, eso es posmodernismo a pulso. Y ellos se niegan a la ciencia. Que el cambio climático antropogénico es un fraude. Exactamente. Perpetrado por los chinos. Exactamente. Cuando tú, básicamente, tú lo que estás diciendo es, la verdad no es realmente, ese es el trumpismo a pulso, la verdad no es importante, lo que es importante es la interpretación. No, pero mira, la crítica que Trump le hace, por ejemplo, en el caso del cambio climático, no es la crítica que el posmodernismo le hace a la ciencia, que parte de que ya la ciencia, como la conocemos, está prejuiciada por valores occidentales de hombre blanco. Entonces, eso no es el argumento que él hace. Él hace el mismo argumento que hacen muchos otros científicos, de que los ciclos históricos no se le pueden atribuir básicamente al hombre. O sea, ahí no está la cuestión, de que es el hombre el causante. Yo no le he escuchado a Trump ningún argumento. Claro que no. Francamente, con respecto al cambio climático. Hay muchos escépticos del cambio climático que que están informados. presentan modelos estadísticos inclusive muy complejos. Exactamente. Y uno tiene que tomarlos en cuenta. Están dentro del esquema y del discurso científico. Yo solo quería decir que una vez, esto al margen, pero está relacionado con lo que dijimos, y creo que retrata el posmodernismo. Ricardo mencionaba al gran teórico literario, posmodernista, Jacques Derrida, el deconstructivista, la nueva forma de abordar el tema literario. Y él estaba enfrascado en para mí fue una masacre, en un debate con uno de los grandes filósofos contemporáneos, Bernard Williams, un catedrático de Cambridge. Y en un momento determinado, que Williams le decía, yo no entiendo la mitad de las cosas que me está diciendo, aclara. Y uno le dice, bueno, porque el texto es subjetivo y no hay verdad. Entonces le responde, entonces lo que tú acabas de decir no tiene sentido, Claro. porque tú estás enunciando una supuesta verdad para refutar la idea de la ilustración de que el texto sí tiene un sentido. Así que tú mismo te estás autoserruchando. Es como estar sentado en la rama de un árbol y tú mismo te estás serruchando la rama y te estás cayendo al vacío. Pero Porque fíjate, no se puede discutir, no hay verdad. Pero fíjate que tú mismo hacías una afirmación con la cual yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero que Trump ni siquiera es modernista, mucho menos ilustrado, y lo tienes que llevar al siglo XV, donde todavía la ilustración no había, no se había enraizado en la mente de las personas. Tú mismo, sin darte cuenta, has hecho la crítica más demoledora en contra de Trump que uno puede pensar, porque si el hombre no tiene nada que ver con la ilustración, y no tiene nada que ver con la ilustración, no tiene nada que ver con el modernismo, y no tiene nada que ver con el modernismo, y lo tienes que llevar a las cavernas para explicarlo, ahí mismo donde se evidencia de la crisis que estamos. Estás tergiversando lo que dije. Mira, pero tú lo llevaste para allá, no fui yo. Por supuesto, no, sí, pero es que el decir que en la época medieval no había todo fue naciones. oscuridad,
No había naciones. No, pero estamos hablando... La nación que tú estás defendiendo no existía. El planteamiento mío fue que la antítesis del posmodernismo es un retorno a determinados valores de la época medieval. O sea, primeramente, la noción de lo trascendental, la noción de regresar a un patrón religioso. Julio, estás regresando a valores monárquicos, mi querido amigo. Lo tiraste, fíjate si te das cuenta, lo tiraste para un lugar donde todavía la nación-estado no había nacido. ¿Tú crees que Trump, Julio, defiende valores trascendentales religiosos? ¿Cómo cuál? Yo sí creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. No, mira, ¿cuál? El hecho de que él a través de su vida no haya sido tal vez un hombre religioso no quiere decir que está defendiendo. De hecho, está defendiendo la libertad de religión, para darte solamente un punto, como pocos presidentes lo han hecho. Entonces, el retorno, mira, el retorno, y cuando digo del mundo medieval, es el respeto a la observación de la tradición, el ejercicio de la prudencia. Todo esto se ha perdido en gran medida, y no solo es la tormenta perfecta que estamos viviendo con el posmodernismo es el sistema económico que en efecto promueve un consumismo y la banalización que viene con cada vez una generación que vemos que si le das internet, aunque lo pongas en una cueva, pueden estar felices si tienen acceso a sus teléfonos. Eso es peligroso. Entonces, hubo otra época que había mayores respetos, mayores apego a lo que hizo mis padres, lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi tatarabuelo. Hoy en día el concepto de que yo más nadie, yo como Ramón, y yo creo que no estoy siendo hipercrítico, pero yo como Ramón no veo eso realmente planteado, ni filosóficamente, ni en su conducta, ni en sus explicaciones, ni en su política pública. No lo veo, pero puede que tú estés viendo una realidad que yo no veo. Yo creo que básicamente lo que estamos viendo es la interpretación de la realidad a través de Trump, y eso es básicamente la característica más evidente del posmodernismo que combates Ramón, que combate Ricardo y que combato yo. Yo realmente creo que el posmodernismo ha sido un cáncer que hay que extirparlo. Pero cuando ese cáncer y creo, como dice Ramón también, que Clinton era un presidente posmodernista, que Obama lo era, pero creo que es la primera vez que realmente, pero esta gente estaba informada por la ilustración. El espectáculo, exactamente. La política como entretenimiento. Exactamente, pero esta gente estaba informada por la ilustración y era gente de su momento, era modernista. El problema de Trump es que no sabe ni lo que es posmodernismo, ni lo que es modernismo, ni lo que es ilustración. Es un hombre realmente con pocas luces desde el punto de vista de formación formal. Y lo que ha mezclado todo a la vez, y yo creo que es el primer presidente que sin darse cuenta lo que está es haciendo del posmodernismo la política oficial de Estados Unidos, con un peligro, a mi juicio, para la verdad, para podernos entender de una manera. Mis silencios hablan por mí. Me parece que ha sido ha sido una conversación para mí interesantísima. Ojalá que espero que haya sido así para... Bueno, yo recibo mensajes de... Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que uno espera de las figuras influyentes en el mundo, en todo, en la literatura, en la música, el maestro que enseña a tus hijos, el cura que hace un sermón, cierto comportamiento. Si estamos hablando de valores tradicionales que nos han mantenido como especie, ¿no? Hemos sobrevivido, hemos progresado, el ser humano cada vez más, a pesar de todos los errores y todos los desmadres que cometemos y todas las injusticias que sembramos por el mundo, la medicina hoy en día es mejor, la alimentación es mejor, aquí en Estados Unidos y en otros países vamos definiendo de forma más amplia lo que es la tolerancia, lo que es esencia de la convivencia, etcétera, etcétera. Este es un país, yo siempre lo digo, este no es un país perfecto. Este país nació con defectos de fábrica. Estaba la esclavitud. No hay forma de defender la esclavitud. No hay forma de defender la exclusión de la mujer en la participación de la vida política y de forma económica. Y si queremos llevar las cosas, no me gusta la palabra extremo, no, mira, maravillosa constitución que ha durado tanto tiempo y que no cambiamos cada 5 días.
suerte que la fuimos mejorando, porque nació básicamente como una constitución racista y antifeminista, a pesar de lo avanzada que era para su tiempo. Y qué bueno que ha ido cambiando la cosa y se ensancha el concepto de lo que es la libertad. Pero yo te voy a decir una cosa, a la vez hay ciertos factores económicos. Yo no espero que un cura diga malas palabras, un cura insulte a alguien. Yo hace años que lo voy a confesar algo. No me es fácil ir a confesión. Tengo tan arraigado, sin embargo, la enseñanza católica que de vez en cuando, yo no espero que el cura me insulte. Pero si yo le confieso algo al cura, yo no espero que el cura me diga el libro Ricardo. O algo que lo mando para... entonces yo sí creo que el comportamiento, de acuerdo al concepto de que nosotros tenemos de lo que es la primera magistratura, comenzando por Washington, que tampoco era un santo, ¿tú no estás de acuerdo que debe ser así? Dice bro, porque no tenemos más tiempo, ya estamos pasados, en serio. Yo estoy a favor de un buen lenguaje y protocolo. Gracias, Ramón. Gracias, Julio. Nos fuimos.